Hola y bienvenidos al episodio 1 de Hugin y Munin, podcast vikingo. Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel. Somos Xavi y Eva y hoy haremos una introducción al mundo nórdico medieval. Hablaremos de historia, guerra, sociedad, creencias y mucho más. ¿Empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal, básicamente, la podéis escuchar. La canción de este mes, de hoy, es Sons of the North, del disco Onward into Battle del grupo Vanir. Pon un poco más de leña al fuego, que pronto vendrán nuestros invitados. Voy. Tiene que hacer más calor aquí dentro, que los viajeros vendrán muertos de frío con el tiempo que hace aquí fuera. No te preocupes, si el fuego no les calienta, seguro que lo hará el hidromiel. Tenemos tal cantidad que parece que la haya hecho la cabra Heidrun misma. Pues sí que tenemos cantidad. Bueno, mejor. Así la noche será más larga. Habrá suficientes cuernos y vasos para todos, ¿no? A no ser que se nos presenten aquí todos los Einherjar del Valhalla, sí. Pues mejor que no se presenten, a ver cómo logramos hacerlos entrar a todos en esta sala. Pero bueno, los bancos están listos, los asientos junto al fuego también. Vale, yo diría que ya estamos. Sí, yo también. Creo que oigo caballos fuera. Puede que sean ellos. Abrid las puertas del gran salón. ¡Bienvenidos! Hola y bienvenidos a todos y todas, queridos viajeros e invitados. Esperamos que estéis cómodos en nuestro gran salón junto al fuego. Fuera hace un frío que pela. Como hacían los antiguos nórdicos, nos sentaremos aquí todos juntos para contar las historias de los dioses y sus aventuras. Seguro que así la oscura noche pasará más rápido mientras nos entretenemos. Aunque, bueno, lo normal era hacerlo en la cabaña o en la casa, y nosotros hemos querido aprovechar y hacer una fiesta. La ocasión lo merece. Pero eso no quiere decir que no sigamos contando nuestras historias. No, claro que no. Mientras algunos corren y bailan y otros beben y cantan, nosotros nos quedaremos en este rinconcito para hablaros de todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado y dejado. Os hablaremos de los vikingos, claro está, pero también de los escandinavos cristianos de la Edad Media. Muchísimo material, entre ellos la Edad Menor o muchas sagas, proviene de cuando Islandia y el resto de territorios ya eran mayoritariamente cristianos, así que sería un error muy grave no tenerlos en cuenta solo por eso. En este podcast trataremos temas como la historia, la mitología, la sociedad, la guerra, el idioma. No queremos dejarnos nada. Es un podcast dedicado única y exclusivamente a los hombres del norte en su totalidad. Con esto también queremos decir que de vez en cuando hablaremos también de sus vecinos, que no solo de vikingos vive el hombre. Por allá está Eva ahí con sus finlandeses. Pues sí, a ver, porque no hay que olvidarlos. Suficiente ya me lo estoy encontrando yo en cualquier académico, que es que se los deja de lado. Porque los finlandeses medievales también influenciaron y fueron influenciados por los escandinavos, por los nórdicos, así que tenemos en mente. Vamos, sí, a ver, me dirás tú, las cruzadas que les metió a los pobres finlandeses el rey Erik IX de Suecia. Si yo te contara de eso... Sí, hay mucho que contar, sí. Pues precisamente por eso hay que incluir a los vecinos en el ajo. Piensa en Rusia. ¿De dónde salieron los rusos? Pues bien que lo sabes, vaya, son los rusos. Así que también hablaremos de mitología y cultura finlandesa y báltica medieval, por poneros unos ejemplos. La verdad es que domino más la finlandesa, no voy a mentir, porque de eso va mi tesis doctoral. Pero también he comparado textos con la báltica. En serio, es que estoy enamorada de la mitología comparativa. Y yo de la historia bélica. Madre mía, lo que les espera a los invitados. Pero bueno, ahora poniéndonos un poco más serios. Nos gustaría recalcar que, a pesar de nuestra formación académica, no somos expertos. Investigamos y leemos, miramos fuentes primarias y secundarias, y contrastamos la información, pero aún estamos en crecimiento y formación, así que, bueno, siempre hay artículos o noticias nuevas de las que podemos aprender. Y en este sentido, pues muchas gracias por aventuraros con nosotros en este viaje. Pues como dijimos en el tráiler del podcast, y para que nos conozcáis un poco más en detalle, pues
Básicamente somos dos amigos con muchísimo interés en todo lo que está relacionado con los vikingos. Hablando un poco sobre mí, yo hice el grado de Historia en la Universidad Autónoma y bueno, siempre me he enfocado más hacia la historia bélica, la historia de la guerra. Y bueno, mi estudio y mi foco ahora mismo está mucho en la Corona de Aragón, que por tema geográfico es mucho más sencillo, que es de lo que he hecho en mi trabajo fin de grado y de lo que me he centrado más, pero en realidad me interesa un poco todo lo que es los procesos de conquista, cómo hacen las sociedades antiguas para adquirir los territorios y cómo se preparaban para también colonizarlos luego. Un poco rollo, pero bueno, ya os iré metiendo mis chorradas en este podcast. Bueno, cada uno tenemos nuestra área de interés, o sea, no pasa nada. Y por mi parte, soy algo así como historiadora, antropóloga, mitóloga. La verdad es que siempre me gusta dejarlo en escandinavista, que es lo que es mi tutora de tesis, Inés, porque realmente se toca un poco de todo aquí. Hice un máster en cultura medieval, que es el que está haciendo Xavi ahora, donde hicimos también un poco de todo, la verdad, de historia, literatura, religión, poder, etcétera, etcétera. Y bueno, lo dicho, por eso me gusta decir escandinavista, porque es un poco de todo. Ya en el máster empecé a tirar formalmente por la mitología comparada, porque hice mi trabajo de máster de Odin y Vainamoinen, que es finlandés, vaya, aunque había una carga fuerte de magia y chamanismo. Y ahora, pues mientras trabajo, estoy haciendo el doctorado medieval también, pero como hay más libertad, pues lo estoy haciendo de mitología nórdica y finlandesa comparada, porque, bueno, sigo en mis 13. Pero también hago otros temas, que los berserkers me tienen también liadita con un artículo. Que la verdad es que tengo ganas de hablar de todo esto, porque, bueno, mejor párame los pies cuando llegue el momento, porque es que si no voy a acabarme enrollando y acabaremos con episodios de 4 horas. Pues después de que a Eva se le haya ido un poco de las manos su entusiasmo, será mejor que nos pongamos manos a la obra. En este primer capítulo os haremos una introducción del panorama general que podemos encontrarnos, así que será más fácil enfocar los siguientes episodios con una idea básica de lo que sucedía, de quién era y de qué hacían. ¿No os parece? Si os quedáis con más curiosidad de alguno de los temas, no os preocupéis, que iremos haciendo episodios dedicados a ellos donde explicaremos más cosas. Bueno, pues poneos cómodos, que empezamos. Hay tantísimas cosas que podemos contar de los hombres del norte que no sé ni por dónde empezar. Esto da para 200 episodios y aún nos dejaríamos cosas, pero bueno, creo que lo primero que tenemos que decir es ¿quiénes son los vikingos? ¿Por qué tienen esta fama? ¿Son rubios, de ojos azules, pálidos, altos y llevan cascos con cuernos? La respuesta es claro que es no. No, en serio, no, de verdad. Este estereotipo tiene que terminar. Basta ya con esto de los cascos con cuernos. Está muy bien para las películas y los libros, porque, oye, lo de que Thor sea hermano de Loki y Hela da para muchísimo. Pero cuando nos metemos ya en temas más serios, tenemos que dejar los, los tópicos y las leyendas falsas a un lado. Pues los vikingos son, así a grosso modo, un pueblo nórdico seminómada que se expandió por toda Escandinavia entre los siglos 8 y 11. Anteriormente ya había pruebas documentales, o sea, en documentos, que mencionaban la existencia de pueblos germánicos en Escandinavia. El libro más famoso que habla sobre ellos, de época antigua, es el Germania, de Tácito, un historiador romano. Así que, bueno, imaginaos, si era romano es que ya corrían por ahí en esa época, aunque no se llamaban vikingos como tal. Pero ya os hablaremos más del tema histórico más adelante, que Xavi ya se encargará de eso. La palabra vikingo viene del término en nórdico antiguo vikinger. Estamos en uno de los terrenos complicados y pantanosos, porque claro, vikinger era la palabra que se usaba para los que hacían expediciones y saqueos. Y estoy hablando de expediciones comerciales, ¿eh? Ni siquiera con ánimo de matar o robar. Porque en esta época y para los nórdicos el comercio era absoluta y completamente esencial. Así que entonces tenemos a unos expedicionarios y o posibles saqueadores, porque lo que está claro es que hicieron eso también. No diremos que no, porque sí que saquearon, sí, y conquistaron, pero bueno. Pero, y bueno, el resto, que era el resto de personas que no hacían nada de eso. Pues por eso muchas veces me gusta llamarlos nórdicos o hombres del norte, que es más general. Aunque para que sea más fácil reconocerlos, también los iremos llamando vikingos, pero no es 100% correcto. Hay que tener eso en cuenta. Para ir un poco a lo que has explicado, comentar de que en la Edad Media
la diferencia entre comerciante y pirata no está clara. Por ejemplo, encontramos en el Mediterráneo, en el siglo XIII, de que los comerciantes de la corona de Aragón van saqueando por el camino, ¿vale? O sea que era algo muy normal dedicarse a las dos cosas en la Edad Media. No está... De hecho, es muy difícil hacer estudios de piratería en la Edad Media porque la línea es muy fina. Y lo otro que me gustaría comentar es de que la primera referencia textual que tenemos es de Plinio, que, bueno, es un historiador / explorador geógrafo que vivía en Masalia y que, bueno, se dedicó a pasearse por toda Europa haciendo un recorrido en plan turístico. Sí, visitando, sí. Y cuando llegó a Escandinavia, pues le llamó Thule, la famosa región, y lo que más destacó es que hacían cerveza e hidromiel. Sobre todo hay que destacar eso. Sí, se debió quedar bastante sorprendido. Como muy importante. ¿Hacen cosas raras? No, pero hacen hidromiel. Sí. Da igual el resto, pero... Sí, no, el resto da igual. Exacto. Hacen hidromiel. Sí, he mencionado el Germania más que nada porque es el más famoso. Sí, es el más famoso y el más detallado, de hecho, porque Plinio hace un par de líneas. Sí, el otro ya empieza a compararlos con Mercurio y los dioses romanos y todo eso, y es una fiesta, vaya. Pues siguiendo un poco con el tema, el idioma que hablaban era el nórdico antiguo, aunque hay que puntualizar, porque hay varios dialectos y versiones, evoluciones, el que era anterior, el protogermano, etcétera, de verdad, hay que puntualizar. Pero bueno, anteriormente, durante el siglo VIII, más o menos, estamos tratando con el proto-nórdico, que es un poco anterior. Como en todos los idiomas, según la zona geográfica, la lengua irá evolucionando y variando, es que es lo normal. Así que depende de si estaban en la parte oriental u occidental, hablaban su dialecto. Pero depende mucho de las zonas también, porque a veces se entremezclan. El idioma moderno más parecido es el islandés, porque es el que ha cambiado menos desde esa época, vaya. El nórdico antiguo también es el idioma que originó el noruego, sueco y danés, así que por eso se parecen tanto entre sí. Un dato curioso es que, como se parecían entre sí, un hablante de nórdico antiguo podía entenderse con un hablante de inglés antiguo, porque ambas lenguas venían de una base germánica. Así que es curioso ver que más o menos podían entenderse. Está gracioso saber eso. La escritura usada antes de la adopción del alfabeto latino eran las runas. Los dos tipos de variantes escandinavas eran el Futhark antiguo y el Futhark joven. Reciben este nombre porque las primeras runas son la F, la U, la T, la H, la A, la R y la K. Sencillo, ¿no? Es así de fácil. Pues el antiguo fue el primero que se usó, desde el siglo II al VIII aproximadamente. Y poco a poco fue evolucionando al joven, que estuvo en uso más o menos desde el siglo VIII, que es cuando acaba el otro, al XII. Hubo un cambio importante en su evolución, porque el primero tenía 24 runas y luego el segundo tenía 16. Así que hay una falta ahí que hay que suplir. Bueno, pues estas runas se usaban para la escritura, pero también las podían usar para la magia, porque cada una, además de ser una letra y un sonido, era un concepto asignado, como victoria o riqueza. Pasamos al tema de la historia y bueno, aquí os contaré un poco de cada grupo nórdico y 3 o 4 datos históricos por encima. Que esto ya le vamos a dedicar más tiempo más adelante. ¿Vale? Básicamente, los nórdicos se dividen en 3 grandes grupos regionales. Los suecos, los daneses y los noruegos. Si bien estos grupos hacen referencia a estados modernos, sus áreas de población e influencia no son exactamente las mismas que las fronteras actuales. Tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos Edad Media de que no sigue nuestras lógicas. No extrapolemos. Primero de todo, los daneses tenían su centro en la isla de Selandia o Sjælland, donde está la ciudad de Copenhague. De todos modos, en esa época la ciudad de Roskilde, que estaba en el interior del territorio, era más importante. Los daneses se expandieron de esa isla a la región de Escania, en el sur de Suecia, o el resto de islas que quedan entre Escandinavia y Jutlandia, y a la península de Jutlandia, incluyendo el actual estado alemán de Schleswig-Holstein. En ese estado estaba la frontera entre los daneses y los sajones, y más adelante los francos, y entonces, pues, los reyes de la zona
decidieron construir una enorme empalizada que de hecho aún se puede ver y que se llegó a usar hasta el siglo XIX, que se llama Danebyrke. Las ciudades más importantes de los daneses, aparte de Roskilde, eran Riva, Hedeby y Kalmar. Los suecos formaron su reino alrededor de la ciudad santuario de Uppsala. También había un centro político y mercantil muy importante en la ciudad de Birka, que está muy cerquita de Estocolmo. Los suecos se unieron con los gotar, que estaban en el sur, y se expandieron por las grandes extensiones de bosques y lagos del interior de Suecia, así como hacia la isla de Gotland. En su expansión se enfrentaron a los lapones y a los fineses a medida que se extendían por el norte y por el Báltico. Los noruegos, en cambio, fueron los que más tardaron en establecerse como un reino unitario. Al inicio de la era vikinga, aún eran una mezcla de tribus que se separaban por los fiordos. En el año 872, Harald Harfagri, o Cabellera Hermosa, me encanta el nombre, se convirtió en el primer rey de Noruega al derrotar a los diferentes jarls del país. Se dice que los Hersir, que estaban en desacuerdo con él, y por temor a la gran represión y crueldad del rey Harald, huyeron hacia la isla deshabitada de Islandia. La expansión de los noruegos fue hacia el Mar del Norte y las principales ciudades que tuvieron fueron Nidaros y Bergen. Conste en acta que, aunque no aparezcan aquí como tal, porque no se les podía considerar como vikingos o escandinavos, existían ya los finlandeses y también ciertos grupos de eslavos y bálticos, que conste en acta. Y este, como ya he dicho, es un podcast nórdico, puesto a posta ya pensando en esto. Jaja. Bueno, en realidad eran el pueblo que más adelante serían los finlandeses en sí, que aquí hay que tener en cuenta la demografía de la época. No hay nación ni nada, es lo que ha dicho antes Xavi. No hay que tener los pensamientos de ahora aplicados a antes. De hecho, actualmente ni siquiera se considera Finlandia como Escandinavia como tal. Sí, bueno, de hecho también hablaremos de los buendos, que son muy mágicos, y de los estonios y los letonios más adelante. Estos grupos que hemos comentado antes no se quedaron en su región de origen, en esta zona que sería entre la península escandinava y la de Jutlandia. Los daneses se expandieron hacia Inglaterra, donde formaron el territorio danés del Danelau. Eventualmente, pues, por las dinámicas históricas, acabaron uniendo los reinos de Inglaterra y el reino de Dinamarca, bajo el reinado del rey Canute, que, bueno, de los más importantes que había, y hay muchísimas pruebas arqueológicas de este periodo y su presencia en la región. Luego los noruegos se expandieron hacia Escocia, Irlanda, Islandia y la región de Normandía. Y por último, los suecos se expandieron hacia Rusia, donde formaron el gran reino de Kiev. A causa de estos movimientos y conquistas, pues, los nórdicos formaron otros grupos demográficos, que de los principales serían los islandeses, los rus o rusos y los normandos. Ellos también tuvieron sus procesos de expansión y sus áreas de influencia, como por ejemplo Guillermo el Conquistador, que es, no recuerdo si nieto o bisnieto de Rollo, o Hrolf, ya lo hablaremos más adelante, que en el 1066 pues la lía muy parda en el reino de Inglaterra. Pero mucho. Por otro lado, la economía de los nórdicos se basaba en la agricultura de cereales, como el trigo y la cebada, la recolección de frutos en el bosque, como los arándanos y todo eso, la ganadería de ovejas, cerdos, cabras, vacas y la pesca tipo el salmón y la caza. Todo un poco variado porque, bueno, eran seminómadas, así que vivían de la tierra al 100%. Igualmente, la extracción de hierro para forjar herramientas y la recolección de ámbar para el comercio era una parte súper importante de su economía. El desarrollo de su tecnología naval les permitía surcar ríos y cruzar con relativa seguridad los mares. Esto les daba acceso al comercio en largas distancias. En los mercados internacionales vendían pieles, ámbar, esclavos, marfil de Morsa y su rango geográfico llegaba desde Francia hasta Bagdad. Al principio de la era vikinga no encontramos que usen monedas dentro de la sociedad. A medida que tienen más contactos con la Europa continental, occidental sobre todo, podemos encontrar más monedas acuñadas por reyes nórdicos. Igualmente se encuentran muchas monedas, por ejemplo, de
el califato de Bagdad. El final de la época vikinga propiamente dicha, según lo que los británicos dijeron, porque en realidad esto de era vikinga lo pusieron ellos, dijeron que empezaron con el ataque de Lindisfarne en el 795 y que acaba con la batalla de Stamford Bridge en el 1066, cuando derrotan al rey Harald Hardrade en esa batalla por Harold Godwinson. Sin embargo, es una cronología que no la vamos a tratar exclusivamente, nos vamos a pasar por delante y por atrás. Básicamente porque está bajo discusión hasta dónde puede llegar la era vikinga. Pasemos ahora a hacer una pequeña introducción de la sociedad de la época, ¿os parece? Como cualquier otra sociedad, la nórdica estaba dividida en diferentes estamentos o clases jerárquicas. Lo que pasa es que, claro, como precisamente cualquier sociedad, esto es algo dinámico, o sea, que está en constante movimiento y cambio. Así que tampoco es que tuvieran estas divisiones siempre. Pero bueno, como estamos haciendo una intro general, pues nos quedaremos así de momento. Es gracioso pensar en el origen mítico de esta jerarquía, porque todo es cosa del dios Heimdall. En la Rigsthula, un poema de la Edad Mayor, se dice que Rig, que en realidad es Heimdall, fue a Midgard y que viajó por todas partes, juntándose con los hombres. Y aquí lo de juntarse es un eufemismo, porque en realidad se aloja con las 3 familias que encuentra y deja embarazadas a las mujeres, así porque puede. De la primera familia, como son un poco pobres y no tienen nada, pues salen los esclavos. De la segunda, los granjeros y los hombres libres. Y de la tercera, los nobles y los guerreros. Así un poco a grosso modo, en resumen. Todo muy vikingo, o sea, yo me imagino al niño diciendo, papá, ¿por qué hay guerreros, hombres libres y esclavos? Y el padre en plan, mira, Heimdall se lió con 3 familias. Exacto. Me encanta, o sea, es muy fantástico todo, como lo explican los nórdicos, cómo es su mundo. Sí, sí. A ver, lo bueno de esto es que puedes decir, y para ellos estaba absolutamente justificado, que tú desciendes de Heimdall. A ver, Sí, sí. claro, todos los humanos descienden de él, o sea que en realidad eres descendiente de un dios. Esto mola. Sí, mirado por ese lado, es en plan, eres esclavo, pero eres descendiente de Heimdall, ¿eh? O sea, Míralo positivamente. sí, sí. Pero bueno, miremos más en detalle la realidad de la sociedad, que esto no deja de ser un mito para explicar por qué esta sociedad estaba dividida en clases, ¿no? En lo alto de la escala estaban los reyes, los konungur. Formaban parte del tercer estamento, que es el más alto, solo que eran una categoría propia. El rey se escogía de entre el grupo de nobles, de los jarlar, pero a veces ni siquiera había, o sea, no era algo que fuera obligatorio, necesario. El concepto de rey en la sociedad vikinga era un tanto peculiar. Ya luego, cuando pasan a la época cristiana, comienza a estar más presente, eso sí. Habrán reyes en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, etc. Seguro que más de uno os suena, como Harald Diente Azul. Bluetooth. Sí, sí, Bluetooth. Luego, por debajo del rey, estaban los nobles, los guerreros y los gobernantes. Los más conocidos eran los jarlar, jarl en singular, pero también estaban los holdor, similares, pero directamente debajo de los jarl. Si habéis visto la serie de Vikingos o la de Northmen, seguro que os suena la palabra de jarl. Los jarlar eran hombres nobles, jefes de un pueblo o territorio. Lo que pasa es que aquí hay que puntualizar a los hersir, los comandantes militares. Estaba el hersir al servicio de un jarl o un rey y comandaba sus tropas. Eran famosos por sus habilidades en combate. Luego seguimos bajando la escalera esta jerárquica para encontrarnos con los boender, el singular bondi, también llamado carl. Estos eran los hombres libres. Eran la mayor parte de la sociedad, tenían tierras en las que tenían sus granjas o cultivos y como hombres libres tenían unos derechos. También podían ser comerciantes o artesanos, que estaban bien vistos, la verdad. Estos hombres libres podrían tener propiedades, usar armas y asistir a las asambleas locales, cosa que estaba bastante guay. Y finalmente, abajo de todo, o sea, en el último escalafón, El trash, abajo básicamente. horrible, exacto, pues estaban los esclavos, los thrall.
Aquí ya no hace falta contar ni con derechos, ni con libertad, ni con tierras, posesiones o nada de nada, absolutamente nada. Eras un esclavo, simple y llanamente. Era impensable que pudieras llevar siquiera armas para defenderte, es que no cabe en la mente de nadie. Tenías que hacer todos los trabajos más difíciles y horribles, físicos, arduos, que tu dueño te mandara. Normalmente eran los prisioneros que hacían en las tierras saqueadas o gente que había caído al escalafón más bajo por deudas o impagos, estas cosas. Y bueno, existía algo curioso, y es que si una mujer libre tenía un hijo de un esclavo, era automáticamente degradada a esa clase social, a la de los esclavos. Pero si una mujer esclava tenía un hijo de su señor, entonces ganaba beneficios. Eso no quiere decir que subiera de clase, pero pasaba a vivir un poquito mejor. Bueno, las leyes de esta sociedad se basaban en la costumbre, aunque a medida que va avanzando el tiempo, los reyes y nobles añaden más códigos, más leyes a estos cuerpos legales. El intérprete de la ley era el que guardaba todo ese conocimiento y el que juzgaba los diferentes casos. Snorri Sturluson, por ejemplo, fue uno de estos intérpretes. Una vez al año se reunían los hombres libres y los nobles en el Þing, que era una especie de asamblea que duraba varios días y en el que se resolvían las disputas y rencillas que podían tener entre ellos. Existe un punto interesante en esto de la sociedad vikinga y es la movilidad entre clases. Estamos acostumbrados, de lo que nos enseñan en el colegio o vemos en las series o películas, o leemos en libros, a la sociedad europea continental, a la medieval de castillitos y vestidos bonitos y fiestas y juglares, etc. Es lo típico de has nacido granjero y serás granjero toda tu vida, que ni se les ocurriera pensar que podrían llegar a ser nobles. Pues en el caso nórdico sí que podían cambiar de clase. No era algo tan raro o tan descabellado. Un esclavo podía ser un hombre libre y un señor podía caer en desgracia y llegar incluso a ser un niding, que es un proscrito. Y todos los cambios entre medias, claro. Algo que sí que hemos podido ver bien en la serie de Vikingos es el paso este del protagonista Ragnar de granjero a rey. O por ejemplo en la serie de Norsemen, el personaje de Orm, que pasa de ser jefe de la aldea a esclavo y de esclavo a proscrito y de proscrito vuelve, bueno, un montón, el personaje se mueve por todas las clases sociales. Y de forma graciosa, además. Sí. Se ha comentado mucho también el tema de la mujer y sus derechos en esta época, y quería incluir un poquito así un resumen. Sí que es cierto que tenían algunos privilegios avanzados, si los comparamos con los de la Europa continental. Eran las encargadas del hogar, de mantenerlo todo en orden y ayudar en las tareas de la granja o los cultivos. Se ocupaban de toda la faena que podía surgir por allí y de mantener la propiedad cuando el marido o los hijos no estaban. Tenían conocimientos de cocina, conservación de alimentos, algo que era súper importante en los meses de invierno, pero también sabían de labores del hogar, de costura, etc. Incluso podían pescar y recolectar frutos o hierbas en los bosques. Eran respetadas las mujeres. Podían divorciarse, sí, siempre que hubiera razones, eso sí, no podían decir porque sí, pero bueno. Y ya si la pareja tenía hijos, la mujer podía quedarse con algunas de las tierras y posesiones, cosa que estaba bastante bien. Existía también la importantísima figura de la Volva, que es la vidente, una mujer con especiales dotes para la magia y la adivinación. Era reverenciada, o sea, de verdad, y consultada en momentos de necesidad de la población. Uno de los casos mejor documentados de uno de estos rituales, llevados a cabo por una Volva, está en la Eirik Saga Rauda, donde, bueno, esta es la saga de Eric el Rojo, vaya, donde Thorbjörg Little Volva, que es pequeña volva, usa el Seider, que es la magia, para ayudar a una colonia de vikingos instalados en Groenlandia. Tal y como se ve en este caso, se les ofrecía la máxima hospitalidad. La descripción que se hace de su vestido también indica que pobre no es que fuera. Desde hace un tiempo se está debatiendo la función de la tumba excavada en el 1878 en Birka, Suecia, porque se descubrió que en esa tumba estaba enterrada una mujer con armas en lo que parecía ser un lugar de descanso final para un guerrero. Así que, bueno, ya os podéis imaginar que el debate empezó. La gente decía, a ver, pero es una guerrera, formaba parte de las míticas, aunque bien conocidas en la cultura popular, escuderas.
Incluso se ha llegado a decir que podía tratarse de una persona transgénero, pero hay que tener cuidado con esto, porque no podemos aplicar términos modernos a hechos del pasado. La historia no debe verse a través de nuestra propia visión, porque entonces no la hacemos objetiva, sino que aplicamos indirectamente nuestra forma de ver y pensar las cosas. Aunque los investigadores dicen que no se puede descartar que existieran otros conceptos de género en la época, pero bueno, el tema es enrevesado y muy complicado. Y hay muchísimas facetas e investigadores diferentes metidos por en medio, así que, bueno, al final la cosa depende de la opinión de cada uno, de momento, porque las pruebas no son concluyentes al 100%. Uh-huh. O sea, con este tema de las Skaldmo, de las guerreras, las escuderas, perdón. Sí, las escuderas. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque hay muchos historiadores que se basan en, bueno, que usan un poco la provocación con otros historiadores, ¿vale? Por ejemplo, afirmar de que pueda ser una persona transgénero hasta cierto punto. Si es hecho, o sea, es un hecho de que en la historia han habido mujeres guerreras. Hasta el punto tan extendido como dicen algunos historiadores, no sé qué decir, porque en las sagas no se encuentran tantas referencias a guerreras. O sea, si era algo normal, no hay tanta referencia, ni tampoco en los documentos de, por ejemplo, de los francos o de los ingleses. O sea, un monje viendo de que desembarca un barco de 40 guerreros y 40 guerreras, normalmente lo tendría en cuenta, de hasta sus mujeres luchan. Y no es algo que sea muy común de ver. Entonces, hay que coger todas estas cosas con pinzas, puesto que es lo que acaba de decir Eva. Muchas veces cogemos conceptos actuales y los tratamos de poner en el pasado para poder justificar nuestro presente. La historia es bastante manipulable y mucha gente la manipula. Sí. Actualmente ya, bueno, estamos viendo muchos casos de manipulación histórica, así que no es algo que solo sea del pasado. Luego, pasando ya a conceptos menos físicos, tenemos el honor. Era muy importante en esta sociedad. Muchas disputas venían simplemente de ofensas al honor de alguien y a veces pasaban de los insultos a la muerte directamente. Me estoy refiriendo en este caso al Holmgang, que es el tipo de duelo. Es el tipo de duelo que hacían. Si te ofendían o te insultaban, aunque también podías meter en el ajo temas de propiedad o venganza, y bueno, si considerabas que era grave, podías retar al que lo había hecho a un duelo, a un Holmgang. El resultado era la muerte de uno de los dos participantes, así que el otro se quedaba con lo que tenía. Si uno de los dos no se presentaba, pasaba a considerarse un nithing, que es un proscrito, y quedaba expulsado de la sociedad, y muchas veces perseguido, de hecho. Pero bueno, todo podía hablarse, y se llegaban a acuerdos antes de llevar a cabo los duelos. Los pactos de honor y juramentos eran tan importantes que hasta el dios Tyr se le asignó la función de velar por ellos y atestiguarlos. Por último, si quieres aprender cómo comportarte bien en la sociedad y seguir las normas establecidas, tienes un aliado a tu lado, al menos si estabas vivo en el momento en el que se escribió. Me estoy refiriendo a los Havamal, que son los dichos del Altísimo, y en este caso el Altísimo es, por supuestísimo, Odín. Tiene distintas partes y en algunas de ellas te da consejos como sé honesto, sé hospitalario o bebe, pero no te emborraches, que luego quedas como un tonto. Bueno, pues ¿qué os parece si hacemos una pausa antes de seguir? Necesitamos un poco más de leña para el fuego, que empieza a hacer un poco de fresquito por aquí. Volveremos antes de que podáis leer los consejos de los Havamal. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? Asegúrate de no perderte ningún episodio de Hugin y Munin, podcast vikingo, suscribiéndote a nuestro podcast en cualquiera de nuestras redes sociales o apps. Este podcast es posible gracias a oyentes como tú, así que te estamos muy agradecidos por tu apoyo. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram. En el podcast también nos gusta compartir contigo mucha información, datos variados, fotografías, etc. Puedes acceder fácilmente a todas las notas bibliográficas, imágenes y artículos extra en nuestra web huginymooninpodcast.wordpress.com. Recordad que Hugin y Moonin acaban con 2 Ns. Cada episodio tiene su entrada propia para que sea más sencillo acceder a ellas.
Desde la web también puedes suscribirte al podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast o vía RSS para que nunca te pierdas ningún episodio. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta, viajeros. Esperamos que no hayáis notado mucho nuestra ausencia. ¿Estáis bien a gusto? Pues seguimos con un tema más agitado que los que hemos visto hasta ahora. Es el momento de hablar de conflicto. ¡Continuamos! Bueno, seguro que tenéis ganas de saber algo acerca de la guerra y las batallas, ¿no? Pues dentro de sus ciclos anuales, los nórdicos tenían un tiempo para la guerra y el saqueo, así como un tiempo para sembrar y otro para cosechar. No es que sean especiales o los únicos en esto del saqueo dentro de la Edad Media. Todos los reinos o tribus saqueaban a sus vecinos, ya fuera el Califato Omeya, el Imperio Bizantino, el Franco, el Conde de Barcelona o el Jarl de Nidaros. Es que era de cajón. La particularidad de los vikingos es que hacían la inmensa mayoría de sus incursiones por mar, lo que les permitía hacer viajes bastante lejanos. Es un buen método porque así se ahorran la venganza de los pobres asaltados. Los nórdicos no eran los únicos que usaban barcos para el saqueo. Los wendos, otro grupo distinto que estaba en el Báltico, también tenían barcos parecidos y saqueaban a los daneses con regularidad, cosa que tiene gracia, la verdad. Pero bueno, algunos ejemplos más. En el Mediterráneo, pues, nos encontramos tribus de piratas bereberes. En el Mar Negro, los godos pues tenían fritos a los bizantinos y el conde de Ampuria saqueaba a los musulmanes con sus galeras en su ataque anual. Nadie estaba a salvo. Lo que diferencia a los escandinavos medievales es el alcance de sus saqueos y su tecnología naval. El barco largo era el barco de guerra nórdico por excelencia, aunque deberíamos usar mejor el término Herskip. Dentro de esta categoría encontramos el Buse, el Dreki, el Skate, el Sneke o el Karve. Estos distintos tipos de barcos de guerra, que ya hablaremos más en otro podcast, tenían sus diferentes características y tal. Y bueno, es un tema súper interesante el de los barcos. También podía haber otros barcos más pequeños para la pesca o más pesados para el comercio como el Nor. Este barco se construía superponiendo tablas de madera, clavándolas con clavos de metal, aunque para unir algunas partes pues se usaban tacos de madera. La quilla del barco se alquitranaba para que fuese impermeable. La cubierta era abierta, cosa que hacía difícil la habitabilidad, el poder estar bien durante el viaje. Pero bueno, se aguantaban. Este barco se impulsaba tanto por remos como por una gran vela cuadrada, de tela o de cuero. Para coser una de estas velas se necesitaba una gran cantidad ingente de tiempo, y por eso era un bien muy muy preciado. Para guiar la nave tenía un timón lateral compuesto por un gran remo atado con tiras de cuerda. Solían ser naves muy estrechas, muy veloces y con un calado muy bajo, cosa que les permitía navegar ríos y costas poco profundas. La forma que tenía la nave les hacía perfectas para vararse en la playa cuando bajaban a saquear y luego salir rápidamente de la arena con un simple empujón en el momento de la retirada. Si se rompía alguno o se estropeaba o cualquier problema que pudiera surgirle, se podía reciclar su madera perfectamente. Los vikingos ya pensaban eso en el reciclaje y por eso, bueno, Greta Thunberg es quien está liderando esto, porque tiene sangre vikinga. Bueno, los guerreros nórdicos, seguimos con el tema de guerra, no llevaban cuernos en los cascos, como mucha gente sabe. Aunque bueno, me encanta la escena que sale en Norsemen, donde precisamente comentan este hecho y es muy muy gracioso. Sí, es que es una escena muy buena con todo lo de en la moda hay que arriesgarse. Veo que no lo estás haciendo bien, árbitro. Bueno, la armadura de un guerrero escandinavo pues dependía de su riqueza. Cuanto más rico y mejor guerrero, mejores armas y armaduras. Sencillo y básico. Así que bueno, no esperéis ver un granjero humilde ahí con toda la parafernalia puesta, armas súper preciosas y tal. La cultura popular pues nos ha enseñado a través de series como Vikingos o como la película Pathfinder o el Guía del Desfiladero, desde vikingos súper acorazados con una armadura ahí flipante, o guerreros ahí semidesnudos o protegidos con un simple chalequillo de cuero, una rebequilla por si refresca, ¿vale? Que bueno, que a ver,
Rolo, ahí como berserker sin camiseta, pues bueno, un regalo para la vista para mucha gente. Pues vaya que sí lo es. Pero bueno, no es que sea exactamente correcto. Vale que bueno, a ver, los berserker a veces podían ir ahí con poca armadura o bueno. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante y con muchas excepciones y tal. La mayoría de los nórdicos iban a la batalla simplemente pues con una túnica, un escudo y una lanza y un gorro por si refresca. Cuando llegaban, bueno, el combate básicamente era como una especie de choque entre muros de escudos con lanzas. Y cuando llegaban al combate más cercano, pues tenían unos cuchillos Seax que, bueno, podían variar en su longitud y solo tenían un filo. Las hachas de guerra a veces eran una buena opción para la gente más pobre, las hachas más cortas, ¿vale? Y luego estaban esas grandes hachas a dos manos que solo tenían una cara, que, bueno, que la llevaban los guardias o los nobles. Un guerrero con mucha fama o un noble con mucho dinero podía también tener una cota de malla y un casco. En este caso, ya sí que aparecen en escena las espadas anchas de una mano, las cuales derivaban de la espada romana. La espada no era precisamente un arma barata, se necesitaba mucho metal para hacer una y realmente solo algunos herreros podían hacerla. De hecho, bueno, ya hablaremos más adelante de las espadas, pero la mayoría de espadas vikingas eran espadas robadas a los francos. Sí, esto es verdad. Porque es que eso, costaba mucho hacer una espada. Seguimos con otro de los temas que queríamos tocar hoy, que es el de la mitología. La mitología nórdica es algo que ha fascinado a generaciones y generaciones, porque es muy, muy interesante. Pero también es muy confusa a veces. La cultura popular, las series, las películas, los libros, pues han cogido como han podido, y otras veces directamente se lo han inventado, las historias que están en las fuentes primarias, porque, bueno, es algo que llama al público general, no sabemos bien por qué. Supongo que porque lo fantástico, lo mítico, lo sobrenatural, pues siempre nos ha tirado más, siempre nos ha gustado más. Si nos ponemos ahora a hablar de mitología, pues bueno, nos tiraremos 5 horas por lo menos. Así que mejor os haré unas pinceladas de algunos temas y dejaremos el grosor del asunto para cada episodio dedicado al tema en concreto. ¿No os parece? Porque es que, de verdad, es que es muchísimo. Existen dos grupos principales de dioses, los Aesir o Ases, si lo traducimos al castellano, y los Vanir o Vanes. Y luego están los malos de la película, que son los gigantes. En el inicio de los tiempos no había nada, solo el vacío del Ginnungagap. Por diversos procesos que os contaremos en el episodio 3, que trata de los orígenes. Por ejemplo, os diré como la solidificación y posterior derretimiento de veneno o bloques de hielo, pero mejor lo vemos más adelante. Pues surgió de allí el primer gigante, Ymir, y el primer as, Buri. Ambos tuvieron descendencia, los gigantes del hielo y los dioses ases, respectivamente. Pues bien, llegados a un punto, Odín y sus hermanos, Pili y Be, los nietos de Buri, matan a Ymir y crean la tierra con su cadáver. Precioso. A partir de aquí se crea el recinto de Midgard y el de Asgard. Los dioses serán los que poblarán Asgard y los humanos Midgard. Los gigantes, por otro lado, serán relegados, o sea, se les echará a Jotunheim. Pero bueno, pobrecitos ellos. Anteriormente, en el inicio de todo, habían surgido también los mundos de Niflheim, de hielo y niebla, y Muspelheim, que es el de fuego y brasas. Nos faltan también, para aparecer, Vanaheim, donde estarán los Vanes, Svartalfheim, donde estarán los elfos oscuros, a veces identificados con los enanos, no está muy claro, Alfheim para los elfos de la luz y Helheim, donde estará Hel con sus muertos. Estos mundos estarán interconectados gracias al fresno primordial, que es Yggdrasil. Es el árbol del mundo, el árbol sagrado, extremadamente importante en tantísimos aspectos que sería imposible decirlos todos en este resumen. Tiene 3 raíces, una en lo que era el Ginnungagap, otra en la fuente Hvergelmir, donde está la sierpe Nidhogger, que la está royendo además, y otra en la fuente de Mimir, en Jotunheim. Las 3 Nornos, Urd, Skuld y Verdandi, viven cerca de las raíces, en la fuente de Urd, y son las encargadas de regarlo y mantenerlo fresco y sano con barro blanco. O sea, le van poniendo barrito. También hay animales que lo pueblan, que son 4 ciervos,
Dain, Dvalin, Duneir y Dunathor, un águila sin nombre en lo alto, o sea, en la copa, con un halcón entre sus ojos, que es Vedrfolnir, y una ardilla, Ratatosk, además del Nidhogger, que está en una de sus raíces, como ya hemos dicho. La ardilla es la encargada de llevar las palabras del águila a la sierpe y viceversa. Y la verdad, no son palabras bonitas precisamente. Ratados for the win. Sí, es un nombre precioso además para ponerle a una ardilla. Sí. A roer. Pero bueno, volviendo a los dioses, eventualmente hubo una guerra entre los ases y los vanes. Hay muchas teorías acerca de por qué o quién la empezó realmente, pero no es que tengamos muchos datos. Solo un nombre de alguien que es desconocido fuera de este caso, que es Gulveig. Los Aesir la hirieron con lanzas y la quemaron 3 veces, pero las 3 veces pues logró renacer. Así que al final se quedó allí y pasó a llamarse Heid y a ser conocida como una poderosa volva. Cuando alcanzaron una tregua, ambos grupos de dioses sellaron el trato escupiendo todos en un barril. Y de allí, pues, salió el dios Bragi, que era extremadamente sabio. La leyenda nos cuenta cómo de su muerte salió el hidromiel de la poesía. Bueno, a ver, el tema de Bragi no da grima, ¿eh? Para nada. No, o sea, para nada. Súper normal. Yo a nuestros oyentes traigo aquí un consejo, ¿vale? Y es, no escupas en un barril mucho si no quieres ser padre por accidente. Gobierno de Asgard. Pero por favor. No, pero en serio seguid ese consejo, porque a lo mejor... A lo mejor pasa y luego venís aquí diciéndonos cosas y no nos encargamos de los dioses de nadie. No, ya tuvimos suficiente con un Bragi, o sea, imaginad que escupís en un barril y sale otro. No. Que el pobre además muere de una forma horrible. Pero bueno, eso mejor para más adelante. Que hay unos cuantos dioses en la mitología nórdica. Pero bueno, seguro que conocéis a los más famosos. O sea, Odín, Thor, Loki, Freya. Bueno, este tema es muy interesante y me gustaría tratarlo más a fondo en cada uno de sus episodios, la verdad. Os diré 2 o 3 cosas de cada uno, eso sí. Aunque, bueno, mejor nos quedamos con Odín y Thor porque si no se va a hacer eterno. Así que mejor empezamos con Odín. Pues Odín es el dios supremo del panteón nórdico. Es el llamado padre de todos, el Allfather, aunque en realidad no lo es, pero sí que es padre de Thor. Es el dios de la poesía, Odín, de la muerte, de la guerra, la sabiduría, la victoria. Bueno, ya veis que de poderes tiene unos cuantos. Suele ganar siempre en lo que se propone, bien sea un concurso de sabiduría o una batalla. Tuvo 2 sacrificios. Uno, el de su ojo en la fuente de Mimir, porque quería tener el máximo conocimiento. Y 2, su autosacrificio en Yggdrasil para conseguir las runas. Tiene a sus 2 cuervos, Hugin y Munin, que recolectan cada día la info de lo que pasa en el mundo y se la llevan de vuelta para que él la sepa. Así que cuidadín con hacerle jugarretas a este dios que lo sabe todo. Básicamente Odín es el padre de todos, excepto de Loki y de Hel. Sí, pero no. Bueno. Porque luego hay otros por allí que salen así, nadie sabe muy bien por qué, como Heimdall. Bueno, no, luego tenemos a Bragi, no hay que olvidar a Bragi. Sí, Bragi, el señor nacido del escupitajo. Bueno, sí. Vamos a seguir. Bueno, técnicamente Odín también es su padre porque escupió en el barril. Ajá. O sea que, esto es muy turbio, Sí. Bueno, pues luego está Thor, o Thor, famoso también donde los haya, vaya. Y me estoy refiriendo tanto a ahora como a su época, porque ahora es popular, las películas de Marvel, etcétera, pero en su época, en la época medieval, también era un dios muy popular. Era pelirrojo y no rubio, y tampoco es que fuera muy difícil hacerle rabiar. Controlaba el rayo, sí, pero también el tiempo atmosférico. Es hijo de Odín y Jord, marido de Sif, tiene 2 hijos y una hija, que son Modi, Magni y Thrud. Casi todas sus historias tienen que ver con matar gigantes, o sea que ya os imagináis un poco cómo es. Es el protector de dioses y humanos, y tiene una especial predilección por Midgard. No podemos dejar de mencionar su martillo, el Mjolnir, pero también los guantes que le permiten controlarlo y el cinturón especial que le hace sumamente poderoso. Y sus cabras. No olvidemos las cabras, que no salen en Marvel, pero sería súper divertido ver ahí
yo qué sé, en plan en Infinity War, Thor con su carro tirado por cabras. Me haría mucha gracia. A mí también, la verdad. Y luego que se las coma y que vuelva a llevarlas a la vida y que se las vuelva a comer y que vuelva a llevarlas. Sí, sí. Una escena solo de eso. Exacto. Mejor, toda la película solo de eso. Thor y sus cabras. Vengadores. Bueno, pues el resto los dejaremos para sus respectivos episodios. ¿Nos parece? Que sé que muchos le tenéis ganas a Loki y prefiero ver el tema con más calma. Así que bueno, toca esperar un poquito. Volviendo al tema, los dioses no vivirán para siempre. El ciclo entrará en su final con la muerte de Baldur, hijo de Odín, a manos de Loki, cómo no. Esta muerte desencadenará una serie de eventos que llevarán al Ragnarok, que es el destino de los dioses. Aquí, los Ases y los Vanes se enfrentarán a las huestes de Hel, a los gigantes de Surtur, que vienen de Muspelheim, y a los hijos de Loki, que son la serpiente de Midgard, Jormungandr, y el lobo Fenrir, aparte de Hel, que también es hija suya. Odín morirá devorado por Fenrir, pero su hijo Vidar le vengará. Thor matará a Jormungandr, pero el veneno acabará con él. Heimdall y Loki entrarán en un duelo del que ninguno de los dos saldrá con vida. Luego Frey morirá luchando contra Surtur, porque regaló su espada y cosas que ya veremos. Tyr peleará contra otro lobo monstruoso, Garm, y ambos perderán la vida también en este enfrentamiento. Así que bueno, veis que prácticamente todos los dioses desaparecerán del mapa. Cuando todos estén muertos, Surtur lo quemará todo con sus llamas y luego el agua inundará la tierra. Pero dos humanos, que se habían escondido mientras el resto se destruía y entraba en el caos, saldrán después de que se haya solucionado todo. Y bueno, volverán a repoblar la tierra. Una segunda generación de dioses también estará ahí, porque bueno, serán los supervivientes del conflicto. Suelen ser hijos de dioses, excepto Baldur, que volverá de entre los muertos, Hödur, su hermano, Hönir. También, bueno, hay otros dioses que no queda del todo claro si mueren o no. No es que se diga nada al respecto. Hombre, me encanta el hecho de la muerte de Frey con Surtur. En plan, bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero va y se deja la espada. Es en plan. Sí, sí. Bueno, no, No, es que, se es la eso, no es deja. que se la... Sí, sí, o sea, se la regala a su sirviente y luego está ahí como, Es oh, en plan, vaya, no debería no creo que haberlo la hecho. necesito nunca. Sí, nunca me voy a enfrentar con un gigante de fuego. No, nunca. No, Toma. no, en toda la cara. Sí, pobrecito mío. Bueno, se lo merece un poco, ¿eh? Es un poco premio Darwin, premio Ragnarok. Sí, porque encima es porque, ay, que me he enamorado. Ay. Para acabar el episodio, queríamos mencionar algunos casos de la cultura popular donde podemos encontrar vikingos. Las representaciones son muy variadas, podemos encontrar de todo, y algunos están mejor hechos que otros. Al público general le gusta la mitología, la forma de vida que llevaban, los conceptos como el honor y tal. Todo esto nos transporta a otra época, que es como muy fantástico todo, muy lejano y todo muy chupiguay y tal. Pero bueno, lo primero que vamos a comentar es, cómo no, la serie Vikingos de Canal Historia. De esta serie posiblemente todos la conozcáis ya, seguramente la habréis visto y muchos estaréis absolutamente encantados con todo lo que sale. Guerras, batallas, luchas de poder, luchas entre familia, traiciones, muertes, armaduras, mujeres guerreras que no envejecen, de hecho, o sea, me encanta la parte que Ragnar sale todo decrépito. Y la Gerza es como, no, sí, yo aquí, como si no hubieran pasado 20 años. Pero bueno. Sí, no. Luego se le queda el pelo blanco, pero ya. Fanservice del bueno. Y bueno, esta serie también se merece que le dediquemos un episodio solo a ella, porque tiene puntos muy positivos y puntos negativos. Y se puede sacar varias cosas de esa serie. Sobre todo que la primera temporada está muy bien hecha. Sí. Pero bueno, nos contentaremos diciendo que dentro de lo que cabe podría haber sido mucho peor. No es de lo peor que hay por ahí, ni mucho menos, pero claro, es una serie. Es ficción y hay que tomársela como tal. Está basada en la realidad. Basada. Que no quiere decir que sea exactamente igual que la realidad. Encontramos escenas que están muy bien hechas. Que dices, vale, o sea, está bien adaptado, no vas desencaminado. Como por ejemplo cuando la Gerza sale al principio pescando con su hija Gyda
o la progresión social que tiene Ragnar dentro de su sociedad. Pero luego están cosas súper mal, muy inexactas, como que Hrolf es hermano de Ragnar, o la situación en el tiempo en que va Ragnar y conquista París. Entre Ragnar y Rollo, si tomamos Ragnar como que vivió más o menos en el 700 y pico, les separan 150 o 200 años de diferencia. Y sí, es que es muy bestia. O sea, queda claro que Rollo es el hermano menor, ¿no? Bueno. Sí. Aunque sí que es cierto que también sale en la serie Vikingos de que Rollo se queda en Francia y establece el ducado de Normandía. De hecho, la serie junta diferentes historias de Ragnar porque la figura de Ragnar en sí es semilegendaria. Como muchas de las sagas que podemos encontrar tienen parte de verdad y parte de mito y es un héroe de leyenda, ¿vale? Y bueno, luego está el tema de todos sus hijos, que bueno, eso ya es otra cosa. Sí, porque los hijos es un poco inexacto si tomamos en cuenta la saga, que tampoco tenemos que tomarla en cuenta, no sé, es un lío. Pero bueno, en sí nos podemos quedar con que es una serie históricamente inspirada, agradable de ver. Como serie de ficción, un 10, la verdad. Siguiendo en el terreno de las series está Norsemen, que bueno, en noruego es Vikingay. Es una serie noruega, se nota mucho por los acentos que tienen los actores, aunque bueno, va bien para acostumbrar el oído a cómo se pronuncian los nombres. Lo mejor de esta serie es de que es comedia, así que hace parodia de los tópicos todo el rato. Como por ejemplo lo que habíamos comentado antes sobre el casco de cuernos. Sí, la moda. Algunos detalles están muy bien históricamente hablando. Por ejemplo, en un episodio salía una tagelharpa, que es un instrumento folclórico. Y bueno, pensando así en los más pequeños. Y los no tan pequeños. Hay películas inspiradas en los vikingos que están muy bien. Como por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón, que no hay que tomarlo como fiablemente, o sea, como históricamente fiable, obviamente. No había dragones en la época vikinga. No. Siento decepcionar. ¿Que no? ¿No habían? No había. Cachis. Pero bueno, es una forma graciosa pues de introducir a los niños en el mundillo de la cultura nórdica y de la historia nórdica. Y bueno, ya por no mencionar Vicky el Vikingo, que bueno, nostalgia pura. Y sí. Hay un montón de libros de ficción inspirados en los vikingos y cómics. Obviamente, es que no viene a la mente directamente Marvel, ¿vale? Que bueno, Sí. que lo aplica a sus cómics y a las películas. Y de libros, pues sin ir más lejos, pues está Nameheim, de Aranzazu Serrano Lorenzo, que seguro que ya os suena, o American Gods de Neil Gaiman, o el manga Vinland Saga de Makoto Yukimura, que lo recomiendo mucho, el manga Vinland Saga. Y bueno, hay muchísimo material disponible y con varios niveles de inmersión mitológica. Y bueno, luego ya si entramos en el terreno de la música podemos encontrar un montón de grupos distintos que tienen canciones o discos enteros dedicados al mundo nórdico. La verdad es que de lo que más podemos decir nosotros dos es de metal. Porque, a ver, no vamos a mentir, es lo que escuchamos. Sí. Incluso existe el género Viking Metal, por favor. Pero hay muchos otros grupos como Wardruna o Corvus Corax, que estos últimos son los que nos han dado el permiso para usar sus canciones en el podcast, que bueno, que son más folk que no metal y muy de lejos. En cada episodio nos gusta ir diciéndoos una canción que tenga que ver con el tema que tratamos, para que así la podáis ir escuchando, ¿vale? Que es lo que hemos hecho en el principio. Todas estas canciones que iremos diciendo las pondremos en un futuro en la lista de Spotify del podcast, que así será más fácil tenerlas a mano. De grupos de metal, así rápido. Ahora que os podemos recomendar, están Amon Amarth, Tyr, que son feroeses y tienen muchas canciones típicas de las islas. Turisas, con una afición por los varegos. Ensiferum, con notables apariciones del folclore finlandés. Y bueno, y un largo, etcétera. Muy largo. Y bueno, para acabar, y de otra cosa que también hay muchos, es de videojuegos. Podemos encontrar influencias o ya directamente menciones en juegos como Skyrim, Hellblade, Senua's Sacrifice, el nuevo God of War. Bueno, hay un montón que ya desarrollaremos en otro episodio. Sí. ¿Vale? Y mejor nos quedamos aquí porque es un tema infinito, el de la cultura popular. Y bueno, si os interesa saber cosas más en concreto,
pues siempre podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o enviarnos un email que estaremos encantadísimos de responderos. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que, Xavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes? Pues el personaje del mes de este primer capítulo es Snorri Sturluson. Tenía muchas ganas de hacerlo porque me hace mucha gracia su biografía. Sí. De Snorri, pues él nació en Islandia en el 1178 aproximadamente. Él era hijo de una estirpe de godis, ya explicaremos más adelante qué son los godis, de Islandia. Fue criado en el Centro Cultural de Oddi y bueno, estuvo viviendo ahí desde los 3 hasta los 20 años y allí es donde aprendió a escribir y leer latín. Fue muy rico y de los hombres más poderosos de Islandia. Tenía un montón de propiedades y bueno, también al ser rico tenía también tiempo libre para escribir todo lo que escribió. Él tenía una gran mansión fortificada en Reykjavik donde se conserva el Snorralaug. Snorralaug, o cómo se pronuncia, eso ya me corrí. Sí. Que bueno, que es su famosa bañera de piedra para tomar baños termales. Bañera. Una bañera al aire libre que tenía. Wow. En plan jacuzzi, ¿no? Yo creo que invitaba ahí a todas las chiquillas del lugar y decía, mira, te voy a leer la Heimskringla aquí con el frío. Me seduce. Y bueno, y se pasaba, exacto. Y así fue como, bueno, da igual. Volvamos al tema. Bueno, él tuvo el cargo más importante de Islandia, que era el recitador de la ley en el Althing, que el Althing, como os he comentado, era el Parlamento Superior de Islandia, ¿vale? O sea, era el tío más importante de Islandia en su época. Entonces, bueno, le molaba mucho el tema de Noruega y entonces pues se fue a viajar a Noruega para conocer ese país. Allí se ganó el favor del rey en la corte, tuvo diferentes cargos en la corte, de hecho fue el primer islandés en tener cargos noruegos. Y entonces, pues, al rey Hakon le cayó en gracia y le dijo, oye, pues, mira, ayúdame a anexionar tu país, tu islita, que me mola, ¿no? Y él dijo, vale, me parece bien. Todo muy normal. Entonces, volvió a Islandia, ejerciendo su cargo de Þing, o sea, su cargo en el Þing, pero bueno, cuando comentó las cosas en el Þing, a los islandeses no estaban muy convencidos, ellos de eso, anexionarse. No, ¿por qué no me extraña? Pero bueno, él se lo tomó con mucha calma, su cargo del rey Hakon, con tanta calma que el rey se hartó de él. Dijo en plan, este tío es imposible, está ahí en su bañera escribiendo y no está haciendo el trabajo que me toca. Entonces se lo dio a su sobrino, que era así, en plan, le tenía bastante rabia a su tío. Cosas normales en esa época. Sí, telenovela. La cosa es que llevó a un turbulento periodo de guerras civiles en el que Snorri era capaz de congregar a gente. O sea, guerras civiles en Islandia, en esa época, no eran muy grandes. No. Las batallas no pasaban el millar de personas. Pero bueno, él conseguía congregar 200, 400 personas tranquilamente, pero el tío se retiraba de casi todas las batallas. Pero será cobarde. Era en plan, yo dejo aquí los soldados y yo si eso me estoy bañando. En la bañera. Exacto. Y entonces, pues, después, en este periodo, regresó a Noruega a refugiarse porque las cosas se le tornaron un poco chungas. Claro, no presentaba batalla nunca. Y bueno, estuvo en casa de un jarl amigo, Skuli, durante un tiempo. Al rey Hakon no le hacía mucha gracia que estuviera con Skuli y se estuvo un par de años. Entonces, tuvo que regresar a Islandia porque su sobrino empezó a liarla con las propiedades de la familia y a eso pues le pareció muy mal. Entonces, Snorri se fue de Noruega contra la indicación del rey. El rey le había prohibido salir y allí pues bueno, empezó otra vez el tema de tumultos y tal. La cosa es de que el jarl Skuli, que era el protector de Snorri, se muere por causas naturales. Y entonces Hakon, viendo que no tenía ningún protector, Snorri, decide contactar con gente en Islandia para que lo asesinen.
¿vale? Gente del círculo de del sobrino Snorri. Entonces, planean asesinarle en su mansión. Y la cosa es de que se enteran de ese complot y le mandan una carta escrita en letras rúnicas a Snorri y a su grupo de amigos. Y entonces, como llega la carta, dicen, está escrito en runas. Vaya, qué pena, no las podemos leer. ¿En serio? Y bueno, y se metió en la bañera de nuevo, supongo. En plan... Sí. Mira, qué curioso, ¿sabes? Hay gente que escribe así de raro aún. Sí, de tranquis. Y bueno, la noche del 22 de septiembre de 1241, unos 70 hombres atacaron Reykjaholt, que era donde estaba su mansión, y su bañera. Y entonces, pues, Snorri huyó como pudo de Reykjaholt y consiguió refugiarse en el sótano de una iglesia en la que vivía un sacerdote que se llamaba Arnbjorn. Y Arnbjorn le dijo, sí, yo te ayudo, yo cubro tu vida y tal. ¿Vale? Entonces llegan sus perseguidores y dicen, oye, ¿está aquí el limpito de Snorri? Y dice como, no está, no, se ha ido, se ha marchado, debe estar en su bañera y tal. Entonces empieza a cubrirle un poco su vida y ellos le dicen, mira, que no le queremos mucho mal, ¿sabes? O sea, solo poquito mal. Dice como, bueno, a ver, si vais de buen rollo, lo vais a encontrar. Eso es lo que dice el sacerdote. No palabras textuales, pero más o menos les dijo que si van con buena amistad. Tal. Al final la cosa es que le encuentran dos de estos guerreros y se encuentran a Snorri, ahí refugiado en el sótano. Y entonces Snorri les dice, no me matéis. Entonces, sorpresa, se sorprenden los dos hombres, se miran entre ellos, miran a su jefe y su jefe dice, mátalo. Ellos también tenían sorpresa en ese momento, en plan, ¿qué es lo que está pasando? Siempre cuando voy a matar a alguien, nadie... No suelen decir que no. Sí, en plan... Y entonces, al final, Snorri dijo, voy a ver si les convenzo. Dijo, no me matéis. Y bueno, esas fueron sus últimas palabras. Y bueno, esa es la vida de Snorri. De Snorri que podemos sacar de que seguramente no está en el Valhalla ni en el Salón de Freya esperando para el Ragnarok. No, más bien no. Lo que pasa es con lo de las últimas palabras sí que, porque es un tema un poco enrevesado, porque algunos investigadores han considerado que las últimas palabras, en el idioma original, en islandés antiguo y eso, eran algo así como para que no le golpearan en la cabeza, porque, no era honorable para un guerrero que le dieran un espadazo en la cabeza. Pero claro, tampoco es que haya sido demostrado, así que puede que sea lo otro. Tampoco es que fuera muy guerrero, ¿eh? O sea, No, por eso lo digo, que tampoco es como, vale. Seguramente debería tener su cota de malla, su espada enjollada y todas esas cosas. Sí, porque dinero tenía. Pero en plan, como que las tiene en la vitrina, ¿no? Sí. En plan, él en la bañera, ahí con todas las mujerzuelas y diciendo en plan, mira, ahí está mi espada, me la regaló un jarle en Noruega. Y ya está. Yo creo que era más bien así. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Habéis hecho que las horas de oscuridad hayan pasado más rápidas. Esperamos que con esta introducción hayáis visto un poco quiénes eran los vikingos, su historia, su mitología, pues un poquito de todo. En cada episodio nos iremos centrando en un tema y lo explicaremos más a fondo, que hay muchísimo material aquí. Si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que especialmente ahora que estamos empezando, nos dejéis una reseña, una calificación o que os suscribáis en las redes y apps en las que nos encontramos. De momento nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón. ¡Skål!